Recién, bueno, después vamos a repasar un poco las redes sociales. Recién hablamos con Diego Kravets por uno de los casos más graves que ocurrieron en la semana. Lamentablemente fue una semana fatal, fue una semana en la que hubo varios homicidios, eso ya es gravísimo, más allá de los robos que vemos siempre con las cámaras de seguridad y todo eso. Hablábamos del crimen del comerciante Gonzalo Refi, pero también, bueno, hay que recordar el caso de Lucas, este adolescente de 17 años que iba al colegio, salía de su casa de la zona de Quilmes en bicicleta, hizo unos metros nada más y fue asaltado por delincuentes, por dos delincuentes que lo sorprendieron y él se defendió, y un pequeño forcejeo suficiente como para que uno de estos jóvenes delincuentes le asestara una puñalada en el pecho, a la altura del corazón. Lo mató, murió prácticamente en el acto. Él se arrastró unos metros, pudo volver a su casa, pero terrible, todo tan simbólico. Murió en la puerta de su casa. Estaba su abuela, después viene corriendo su mamá, lo ve a él muerto y toda la conmoción, por supuesto, que esto generó, porque además se trata de una víctima joven, un estudiante, y además es un caso que tal vez lo cubrimos muchas veces, estos asaltos, pero un adolescente de 17 años asesinado no se da todos los días. Y por eso también en Quilmes hubo manifestaciones, y ni hablar de lo que ocurrió en el colegio de este joven. Pero en el medio de todo esto nos hizo recordar este caso a Jorge Ríos. ¿Se acuerdan, no? El jubilado que en su momento, hace un poquito más de un año, mató a uno de los delincuentes también que lo asaltaron en su casa, hace un año y medio aproximadamente, de Quilmes también. Este hombre que se defendía dentro de su casa y después también se daba una situación afuera, en la esquina, y mataba a ese delincuente, y después conocimos su historia. Claro, ¿y qué tiene que ver este caso con el caso de Lucas? Bueno, porque Fernando Soto, que es el abogado de Jorge Ríos, el jubilado mal llamado, podemos decir, justiciero, como lo conocimos en su momento, nos hizo dar cuenta y reveló que Martín Nolfi es el mismo juez que el año pasado metió preso justamente a Jorge Ríos. Recordemos que estuvo detenido muchos días en la comisaría, incluso por haberse defendido en su propia casa, y es justamente el mismo juez que hace poco había liberado a uno de los delincuentes que el otro día terminó matando a Lucas. Uno de los asesinos de Lucas había estado detenido en su momento. Esa detención se terminó cuando un juez, Martín Nolfi, le dijo que salga en libertad. Ese mismo juez es el juez que en su momento avaló la detención de Jorge Ríos. Y por eso vamos a hablar con Gabriela, una de las hijas de Jorge Ríos. Gabriela, buenas tardes, gracias por estar en Sala de Situación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué tremendo, ¿no? Haberse dado cuenta de todo esto en la semana, de que el mismo juez que en su momento a tu papá lo dejó preso es el que liberó en realidad a este asesino que se conoció esta semana por Lucas, en el caso de Lucas, y revivir todo, ¿no? Revivir todo de nuevo, y en el medio la conmoción de Lucas, digo, para ustedes como familia. Para nosotros como familia una desesperación enorme. Imagínate lo que fue darse cuenta en el momento, porque fue desde los medios locales, ¿no? Que empezaron a cubrir la nota, y volver a leer el mismo nombre de este juez, para nosotros fue una desesperación tremenda, porque caer en ese juzgado que este juez, este funcionario público deja en libertad a un asesino, y habiendo metido preso a mi papá. O sea, la víctima, en este caso, que fue mi papá, fue presa. Sí, todo al revés, ¿no? Porque este caso, además, el detenido que él libera estaba detenido por robo agravado. O sea, tenía los elementos suficientes como para que quede preso en la comisaría, por lo menos. Sí, totalmente. O sea, mi papá fue víctima de la justicia y Lucas fue víctima de la justicia. O sea, la justicia se llevó una vida acá, y fue la de Lucas. Se llevó una vida. Sí. Y bueno, pero hablando de eso, el otro día hablamos nosotros sobre tu papá. Y hablemos de la salud de tu papá, sí, con todo este tiempo que ya pasó. ¿Cómo está tu papá? Bien no está. Imagínate que desde el año pasado, y una vez que más o menos se calmó la situación, que mi papá tuvo la excarcelación, que empezamos a retomar un
un ritmo un poquito más calmo, que fue dedicarnos pura y exclusivamente a su salud. Y cada vez que iban apareciendo cosas para mi papá era un golpe durísimo. Imagínate lo que era para mi papá, lo que sigue siendo para mi papá conciliar el sueño a la noche, sin tener que revivir los dolores, los ruidos, todo él lo altera, absolutamente todo. Conseguir un poquito de paz para mi papá es cuando le vienen las nietas y se le tiran encima. Pero ahora, imagínate lo que fue en Quilmes, prácticamente muy cerca de donde nosotros estamos. Un chico, para mi papá fue tremendo. Para mi papá fue tremendo. Sí. Fue una desesperación, diciendo, pobre pibe, una vida que ya no está más. Imagínate cómo le afecta. Yo me pongo mi papá poniéndose en el lugar de esa abuela. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sigue adelante? ¿Cómo se contiene? No, para mi papá fue un golpe tremendo. Gabriela, tremendo, todo. Porque hay dos cosas acá. Por un lado, el tiempo que pasó y el que todavía va a pasar para el juicio. Ahora hablemos del juicio, pero ¿cómo está la cuestión seguridad? Porque también ustedes están mal por todo lo que pasó con Lucas, lo que pasa en Quilmes, todo te recuerda, pero también medio mirando de reojo, porque ustedes tienen, no sé si todavía tienen la custodia y entonces tienen miedo de que venga alguien de la otra parte. Mira, nosotros ese miedo fue latente hasta hace un tiempo, porque, bueno, gracias a Dios no hemos tenido, más allá de alguna que otra persona que daba vueltas, personas que pasaban por la puerta de la casa de mi papá y se quedaban y sacaban fotos y hacían como postas y volvían a pasar, pero eso, digamos que fue disuadido porque estaba la policía, había un móvil, había uno de esos es como colectivos grandes de la caballería, sí, que estaban ahí, patrullero estuvo hasta hace muy poquito en la puerta de casa y después pasó a una custodia dinámica, una custodia que iba pasando, claro, hacía rondines, después pasan por la casa de mi papá, hacen como un relevo, digamos un análisis si hay algún tipo de novedad o algo. Digamos que el barrio medianamente calmó, pero fue en un radio mínimo, chiquitito. Sí. Después los vecinos o sea, que me incluyo porque si bien yo estoy a unas cuadras de la casa de mi papá, fue un desembolso enorme de dinero en instalación de alarmas vecinales que las pagamos nosotros, de una custodia que también se tiene que pagar para que pase de vez en cuando, como para también tratar de disuadir cualquier tipo de movimiento. O sea, todo esto generó un gasto extra para nosotros. Pero igual, Quilmes, o sea, no tengo nada más que agregar a lo que ya se dice. El lema de Quilmes es tierra de nadie. En lugar de decir bienvenidos a Quilmes, es Quilmes, bienvenidos a la tierra de nadie. No, Quilmes está cada vez peor. No solo se dice, todos los días estamos ahí. ¿Y cómo viene el tema del juicio para tu papá? ¿Cuándo va a ser? Todavía no tenemos ni fecha. En el mes de noviembre hay una presentación de pruebas que hay que cumplir, que son instancias judiciales que tenemos que cumplir, y para fecha, o sea, fija de juicio por jurados todavía nada, todavía no tenemos información, claro, sobre eso. Confían en esa decisión. A ver, el juicio por jurado tiene esto, ¿no? De que tal vez la mejor carta, la más fuerte, es la de el vecino entiende lo que sufrió tu papá, por ejemplo. En este caso y en otros, pero ¿confían en eso? Sí, confiamos en que yo no sé si queda algún vecino en Quilmes que te diga a mí no me robaron, a mí no me entraron, a mí no me sacaron, no me robaron esto, o a mí no me lastimaron. Eso la verdad que yo no lo sé, ya debemos ser cada vez menos, pero ya es el mismo vecino el que queda la decisión, en el que queda la decisión. Claro. ¿A cuánto viven ustedes del caso de Lucas, de la casa de Lucas?
Mira, estaría viviendo yo más cerca de lo de Lucas, será unas 20 cuadras claro, más o menos. Toda la misma zona. Sí. Pero bueno, iba a un colegio muy conocido en Quilmes, donde gente incluso de mi barrio iba a ese colegio, sigue yendo a ese colegio, de los docentes también. Yo tengo amigas que son docentes en ese colegio o amigos de amigos que fueron, que están en ese colegio. Incluso en el barrio de Lucas viven un montón de compañeros míos de la facultad. Claro. Entonces, es un barrio, digamos, muy picante. Barrio naval, ¿no? Eso es en el barrio naval. Vos fijate que hasta las líneas de colectivo ya dejan de pasar cerca o sea, son monoblocks, o sea, edificios en donde la densidad de vecinos es muchísimo más alta que en un barrio normal, porque vos por cuadra, por manzana tenés un edificio con muchísimas familias, entonces es necesario que esté pasando el transporte público para ir al centro de Quilmes, que está a unas pocas cuadras. Bueno, imagínate que ya el colectivo ni pasa. Gabriela, gracias por estar de nuevo con Sala de Situación y vamos a estar comunicándonos por supuesto con ustedes. Ojalá que no sea por otro caso como este, pero por supuesto sí. Ojalá. Cuando llegue el momento del juicio, y un abrazo a tu papá. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Gabriela. Bueno, Gabriela Ríos, la hija de Jorge Ríos, ya sabemos, se viene un juicio para él, juicio por jurado será, no hay fecha todavía, este hombre que mató a uno de los delincuentes que en su momento lo asaltaron en su casa de Quilmes, bueno, todo esto está linkeado, está relacionado con el caso Lucas, ¿no? Porque es el mismo juez entonces que a él lo metió en cana en su momento, fue el delincuente que liberó, todo al revés, ¿no? Liberó al que después terminó siendo el asesino de Lucas. Pero bueno, además también nos sirvió el testimonio recién de Gabriela para, desde su posición de vecina, una vecina más en Quilmes, contarlo cuál es la situación. A 20 cuadras de la escena del hecho del crimen de Lucas vive ella, y los vecinos de Quilmes, bueno, siguen sufriendo lamentablemente la inseguridad. Sala de Situación con Sebastián Domenech, segunda temporada. Espacio publicitario.